Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Y bueno, ya nos hemos gozado entonando cantos, entonces también los invitamos a que escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Para iniciar vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Evangelio de Mateo capítulo 9 del verso 36 al 38. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38 dice: Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, nuestro Señor Jesucristo sabemos que vino con una misión, ¿verdad? La misión de salvar a la humanidad, la misión de traer la salvación de parte de nuestro Dios. Y dedicó su vida a prepararse para poder cumplir esta misión. Sí, muchas veces decimos, inició su ministerio a la edad de 30 años, ¿verdad? Y los 30 años anteriores, antes de iniciar su ministerio, ¿qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Bueno, decíamos, se preparó. Él venía con una misión, él la conocía, y durante su niñez, su juventud, se preparó para que cuando llegara el momento pudiera desarrollar esta misión. Ya una vez que la inició, pues sí, estuvo predicando, estuvo viajando de un lugar a otro, ahí en la tierra de Israel, en diferentes ciudades, diferentes aldeas, viajando de un lugar a otro, conociendo, ¿verdad?, al pueblo, viendo las necesidades que había en cada uno de ellos. Que decíamos, aunque su misión principal fue la de traer la salvación, pues también realizó algunas otras actividades. Él, como ser humano que era en ese momento, porque se despojó de su divinidad y se hizo un humano como nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, con nuestras mismas debilidades, aunque él agrega ahí, pero sin pecado. Dice, y al conocer nuestras debilidades también él comprende nuestras necesidades. Y aquí en estos versos que leímos, verso 36 dice: y viendo la gente tuvo compasión de ellas. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la compasión? ¿Cómo podríamos definir o explicar la compasión? ¿Alguna vez hemos sentido compasión? ¿Sí? Bueno, ¿y qué sentimos cuando decimos tengo compasión, siento compasión por alguna persona? ¿Tristeza? Bueno, puede ser tristeza, ¿verdad? La necesidad de ayudarlo. La necesidad de ayudarlo. Sí sentimos tristeza al ver la situación en la que se encuentran, pero eso nos va a motivar a querer ayudar, a que esa persona pueda salir de aquella situación. Sí, porque muchas veces podemos ver alguna persona en cierta situación y decimos, sí, me provocó tristeza, pero nos vamos y nos olvidamos, ¿verdad? Hay quienes tal vez quieran compararlo con lástima, pero no, la lástima es otra cosa. Lástima es, ¿dónde? Sentir empatía. Si decíamos la lástima, puede ser, sí, tal vez tristeza, pero porque pensamos que es alguien
inferior y decimos, pobrecito, mira, eso podría ser lástima, pero la compasión, también dice nuestra hermana, es sentir empatía. Sí, hermana, alguien le permite un micrófono a nuestra hermana, porque si nuestros hermanos están comentando y tal vez no todos alcanzamos a escuchar, ¿verdad? Alguien le pasa un micrófono a nuestra hermana Fabiola, por favor. Hermano, aquí en el internet dice, la compasión es un sentimiento profundo de empatía y preocupación por el sufrimiento de los demás que a menudo lleva a un deseo de aliviar ese sufrimiento. Es más que simplemente sentir lástima. Implica una conexión emocional con el dolor ajeno y una motivación para actuar en consecuencia. Gracias, ahí ya está una definición que coincide con lo que hemos estado comentando, con lo que comentaron nuestros hermanos. Empatía, el deseo de ayudar, sentir tristeza por la situación en la que está aquella persona y queremos ayudar. Buscamos la manera de ayudar a aquella persona para que pueda estar mejor, para que pueda tal vez dejar de sentir dolor, para que pueda tener lo necesario. Sí, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que se encuentre, vamos a sentir compasión, vamos a tener empatía. Es decir, ¿qué es empatía? Sentir lo que aquella persona siente. Tal vez, no sé si a usted le haya pasado que vea que alguien se da un golpe y dice, hasta a mí me dolió, porque sentimos, ¿verdad? Bueno, físicamente no sentimos el golpe, pero de cierta manera sí sentimos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, y decimos, hasta a mí me dolió. Y eso es empatía, ¿verdad? Sentir lo que está sintiendo el otro. Y al hacerlo de esa manera, buscamos la manera de ayudar. Y dice aquí el verso que leíamos, viendo las gentes tuvo compasión de ellas. ¿Sintió tristeza? Sí, ¿verdad? Sintió tristeza por ver la situación en la que estaba. Pero, decíamos, no sintió únicamente tristeza y se fue y se olvidó de ellos. Compasión, dice, es buscar la manera de ayudar. Buscar la manera para que aquella persona, en este caso aquel grupo de personas, porque dice que era gente, ¿verdad? Era un grupo de personas, pudieran estar mejor. Dice, pero ¿qué fue lo que causó la compasión de nuestro Señor Jesucristo en aquellas personas? Porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Era el pueblo de Israel, un pueblo que conocía a Dios, conocía su ley, que podemos decir tenían quien los guiara, o en teoría así debería de ser, ¿verdad? ¿Quiénes deberían de haber guiado al pueblo? Creo que lo mencionábamos un poco en el estudio bíblico, hablando del sacerdocio, que eran los encargados de guiar al pueblo, de instruirlos, de enseñarles, de ser una guía para ellos. Pero dice aquí que estaban porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Deberían de haber tenido un pastor, que decíamos, eran todos aquellos sacerdotes. Pero entonces nos damos cuenta que no cumplían con su función, no cumplían con su trabajo. Decíamos, cuando sentimos compasión por alguien es porque vemos que está sufriendo, tal vez por alguna enfermedad, tal vez por algún problema, alguna situación económica. Pero aquí no era por eso. No nos menciona la situación en la que se encontraban, económicamente hablando, en situación de salud. No nos menciona, ¿verdad? Tal vez estaban bien, pero espiritualmente no tenían una guía, que yo creo que es lo más triste, ¿verdad? Porque una persona puede tener todo, materialmente hablando, pero si está vacío espiritualmente, yo creo que eso es lo que nos debe de provocar una mayor compasión, ¿verdad? Porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, decíamos, la compasión nos va a motivar a ayudar, nos va a motivar a hacer algo por aquellas personas. Y cuando Jesús vio a aquella gente
dice aquí, derramada como y esparcida como si no tuviera pastor. Se dirige a sus discípulos, les dice, tenemos que hacer algo. ¿Qué les dijo que hicieran? Entonces dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Ya está actuando, ¿verdad? Y les está haciendo ver a sus discípulos la situación en la que se encontraban todas aquellas personas. Vean, la mies es mucha. Hay mucho trabajo y son pocos los obreros. ¿Cuántos obreros había? Pudiéramos decir 12. Sus 12 apóstoles, ¿verdad? Pocos obreros para toda una nación. Entonces Jesús le dice, vamos a rogar al Padre para que envíe más obreros, para que más personas puedan comprender toda esta situación y también puedan ayudar. ¿De qué manera? Guiando al pueblo en el camino de nuestro Dios. Decíamos, en ese tiempo debería de haber más personas que guiaran al pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué hacían aquellas personas encargadas de guiar al pueblo? ¿Qué era lo que hacían? Vamos a ver Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 40. ¿Alguien lo encontró? Marcos capítulo 12, el verso 40. Que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor juicio. Gracias. Devoran las casas de las viudas. ¿Quiénes hacían eso? Pues los encargados de guiar al pueblo, los encargados de que el pueblo estuviera bien espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero en lugar de hacer eso, pues hacían todo lo contrario. Y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Cuál habrá sido la oración de estas personas? Por pretexto hacen largas oraciones. Dice aquí, dice nuestro Señor Jesucristo, van y devoran las casas de las viudas, de aquellas necesitados, ¿verdad? Dice, y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Se imagina qué podrán haber o qué pedían? ¿Cuál era la oración de estas personas? ¿Qué nos imaginamos que habrán pedido? ¿Qué le habrán dicho a Dios en sus oraciones? ¿Pedían por el bien del pueblo? O tal vez, es que dice aquí por pretexto, o tal vez querían justificarse ante Dios. Es que hago esto porque se necesita esto y necesitamos hacer esto y por eso lo hacemos. O tal vez sí pidiendo por el pueblo, pero pedían a Dios por el pueblo, pero ellos ¿qué hacían? Dice aquí, devoran las casas, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, ahí vemos que estas personas realmente no sentían esa compasión, porque no buscaban ayudar, no buscaban el bienestar de los demás, sino que ponían pretextos y actuaban de la manera que ellos creían que era correcta, pero en beneficio tal vez para ellos mismos. Decíamos, nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo preocupado por la situación no solamente espiritual de las personas, sino por la situación en general, la situación por la que vivían. Él veía
gente tal vez veía sus necesidades y siempre buscaba la manera de ayudar, de hacer el bien, de que pudieran estar mejor. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4 del verso 14 al 19. Si alguien lo encuentra. Lucas capítulo 4, verso 14 al 19. Sí. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró, conforme a su costumbre, el día del sábado de la sinagoga. Y se levantó a leer. Amén. Hasta el 19. Ok. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de cuál era su actividad, ¿verdad? Enseñaba en las sinagogas, dice aquí. Predicaba, enseñaba, instruía, corregía. Y en una ocasión, un sábado, entró a una sinagoga y se le pidió que leyera el libro y leyó el libro de Isaías. Y bueno, pudiéramos preguntar, ¿habrá sido una casualidad que leyera esa parte? No, ¿verdad? No, era necesario que lo leyera para explicarle al pueblo cuál era su misión. Dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, me ha ungido. ¿Cuándo lo ungió nuestro Dios? Bueno, decimos cuando fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él. Como comentábamos, Jesús desde su infancia, desde su juventud, se estuvo preparando. Él conocía la misión que tenía, y aunque aún, como se lo dijo a su madre, a María, él dice: aún no ha llegado mi tiempo. Aunque aún no había llegado su tiempo, pero él se estaba preparando. Así lo vemos, ¿verdad? Cuando en una ocasión que tenía 12 años, se quedó en el templo platicando con los escribas, con los fariseos, y cuando sus padres le preguntaron que por qué había hecho eso, ¿qué dijo él? En los negocios de mi padre me conviene estar. Es decir, él desde su niñez, su juventud, se preparó para que cuando llegara el momento pudiera realizar su trabajo. Y como dice aquí, cuando fue ungido, ¿verdad? Al momento de ser bautizado y que el Espíritu de Dios descendió sobre él, en ese momento fue ungido con el Espíritu de nuestro Dios, para ahora sí iniciar su ministerio. ¿Y qué era lo que hacía? Dice aquí, ¿verdad? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para predicar el Evangelio, porque eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dice: me ha ungido para predicar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? ¿Qué podemos entender por quebrantado de corazón? Aquel que está triste, aquel dolido, aquel que tiene alguna necesidad y tal vez hasta siente desesperación y decir: ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, no sé dónde conseguir ayuda. ¿Dónde? Que no tiene medios Micrófono, por favor. Que no tiene medios económicos, que no tiene casa o que está enfermo. Bueno, ahí podríamos hablar de necesidades materiales, pero que todo eso va a hacer que el corazón se quebrante, ¿verdad? La preocupación, la tristeza. ¿Qué más dice aquí? Pregonar a los cautivos libertad. Bueno, libertad espiritual principalmente, ¿verdad? Pero una libertad también, tal vez, de sus necesidades.
como lo dijo él mismo. Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los haré descansar. ¿Cargados y cansados de qué? Pudiéramos decir principalmente del pecado, de la maldad, pero también de problemas que muchas de las veces hay en nuestra vida, necesidades, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, y concluye en el verso 19, para predicar el año agradable del Señor. Yo creo que eso es lo que debemos de buscar, ¿verdad? ¿Qué tenemos por agradable? Algo que nos hace sentir bien, algo que nos puede dar paz, tranquilidad. Y eso es lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos esa paz y esa tranquilidad espiritual, pero podemos decir también emocional, ¿verdad? Porque decíamos, muchas de las veces las preocupaciones, las necesidades, las tristezas no nos dejan tener tranquilidad. Ese fue el trabajo que él estuvo realizando. Decíamos, y ya lo veíamos en el primer verso que leíamos, al sentir compasión por la gente, él actuó y sentía compasión por todo esto que también está mencionando aquí. Los veía esclavos, no físicamente, ¿verdad? Porque pudiéramos decir, tenían libertad, podían ir de un lugar a otro, pero los veía como estaban esclavizados en sus necesidades, en el pecado también. Veía el vacío que había en el corazón de ellos, porque al no tener esa libertad espiritual, ¿cómo se encuentra la gente? Decíamos, hay gente que podrá tener económicamente muchas cosas materiales, económicamente podrá estar bien, pero su corazón, ¿cómo está? Triste, vacío. Y precisamente por eso busca más cosas materiales, para tratar de llenar ese hueco, ese vacío que hay en él, pero no lo consigue. Pues nuestro Señor Jesucristo a eso vino, a llenar ese vacío que hay en la humanidad, en el corazón de las personas, predicando esas buenas nuevas, dando libertad espiritual. Decíamos, la compasión nos motiva a ayudar, no nos hace ver únicamente el sufrimiento y decir, bueno, pues a ver, espero que salga de esa situación, ¿verdad? No, nos motiva a ayudar, como lo mencionábamos hace un momento. Vamos a ver Mateo capítulo 23, pero Mateo capítulo 14, verso 14 al 21. Mateo capítulo 14, del verso 14 al 21. Y saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se hartaron, y alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin las mujeres y los niños. Amén. Amén. Bueno, aquí nuevamente, ¿verdad? El verso 14 nos dice que vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos porque veía sus necesidades. Dice aquí que sanó a los que estaban enfermos. Esa es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Siempre
buscando el bienestar de los demás. Veía a la gente enferma. Decíamos, él vino a predicar el evangelio. Ese fue su objetivo. Esa era su misión. Pero más allá de eso, también veía las necesidades materiales. Veía gente enferma y los sanaba. Después, en esta lectura que hicimos, dice que también, dice aquí, y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide a las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Si hubiera dicho, sí, yo ya les prediqué, ya los sané, pues ya que vayan a buscar su alimento, ¿verdad? Pero que dicen, no tienen necesidad. En otra parte dice, ya es muy tarde, no han comido, por el camino tal vez pueden desmayar a causa de la falta del alimento, de que no han comido. Entonces él sigue preocupándose por aquella gente, a la que ya le predicó, a la que ya le sanó su enfermedad. Y entonces ordena a sus discípulos darles el alimento. Sí, sus discípulos preguntaron, bueno, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? ¿Cuántos eran? El verso 21 dice, ¿verdad? 5,000 hombres, sin mujeres y los niños. En total, ¿cuántos habrán sido? Si había 5,000 hombres, vamos a suponer también 5,000 mujeres y aparte los niños. 10,000 personas, más de 10,000 personas. Sus discípulos por eso decían, pues ya es tarde, ya diles que se vayan a conseguir su alimento. Jesús les decía, no tienen esa necesidad. Nosotros podemos ayudarles. Nosotros podemos satisfacer esa necesidad del alimento que tienen. Y así lo hizo, ¿verdad? Entonces, decíamos, no solamente predicaba el evangelio, no solamente llevaba las buenas nuevas de salvación, no solamente corregía, porque bueno, ya hemos visto que en ocasiones incluso a los fariseos les hablaba fuerte, ¿verdad? Les hablaba fuerte, los regañaba, los reprendía con dureza. En una ocasión dice que algunos de los que estaban con él se fueron y dijeron, dura palabra es esta, ¿quién podrá escucharla? Y mejor se fueron porque les dolía lo que Jesús les decía, ¿verdad? Entonces sí, les hablaba con dureza, los corregía, pero también cuando veía la necesidad de las personas, les ayudaba. Decíamos, los sanaba, les alimentaba. No solamente el alimento espiritual con la predicación, el alimento material también se los proporcionaba. Porque él conocía las necesidades de cada uno de ellos y no era indiferente. Decíamos, sentía o tenía esa empatía por los demás, sintiendo sus necesidades como si fueran de él. Entonces siempre buscando la manera de ayudar. En Mateo capítulo 23, verso 37, vamos a leerlo también. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Amén. Aquí, hablando de Jerusalén, ¿verdad? Y menciona 2 situaciones. Dice, matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Jesús sabía cómo era el corazón de aquellas personas. Y aún así sentía compasión por ellas, porque veía que a pesar de ser el pueblo de Dios, de que deberían de comprender y aceptar a aquellos predicadores, no lo hacían. Entonces seguramente eso también le causaba dolor,
diciendo, tú que deberías de ser un siervo de Dios, estás haciendo todo lo contrario. Seguramente eso le dolía también a él, ¿verdad? Por eso dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Sentiría tristeza al decir estas palabras? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sentiría dolor al ver que su pueblo se alejaba de Dios? Que por más que Él los llamaba, ellos buscaban la manera de alejarse, rechazando a todos aquellos que eran enviados a predicarles. Sí, sentía dolor, sentía tristeza por todo aquello. Y yo creo que todo eso le, pues de cierta manera ¿cómo podríamos decir? Le animaba o lo motivaba a cumplir con la misión, que era de ofrecer su vida por todos ellos, ¿verdad? Veía la situación en la que se encontraban. Ya vimos que cuando veían necesidades de enfermedad, de alimento, Él les ayudaba, les daba lo que necesitaban. Pero aquí está habiendo una necesidad mayor, una necesidad espiritual de aquellas personas que rechazaban a los que eran enviados por Dios hacia ellos. Entonces decíamos, si la compasión es la que nos motiva a actuar, pues seguramente también aquí tuvo compasión que lo llevó a actuar. ¿De qué manera? Ofreciendo su vida por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros, al darse cuenta que vivíamos alejados de nuestro Dios, al darse cuenta que vivíamos fuera de la voluntad de nuestro Dios. Todo eso causó una compasión en Él que lo motivó a entregar su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de ellos que está mencionando aquí en este verso. Esa es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como hijos de Dios, deberíamos de sentir lo mismo, ¿verdad? Compasión por los demás. Y esa compasión nos debe de llevar a actuar. Vamos a ver lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 20. Santiago capítulo 5, verso 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Amén. Aquí está, ¿verdad? ¿De qué manera debemos de actuar? Si sentimos compasión, leíamos al principio, ¿verdad? Que dice que vio aquella gran multitud y tuvo compasión por ellos porque estaban como ovejas esparcidas sin ningún pastor que las guiara. Y nosotros no vemos esa situación, porque si salimos al mundo, ¿qué vemos? Lo mismo, ¿verdad? Multitud de personas derramadas, esparcidas, sin un pastor, sin una guía, viviendo su vida como mejor les parece, como ellos creen que deben de hacer. Entonces dice aquí el apóstol Santiago, que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Pecados de quién? De ellos, ¿verdad? De todos aquellos que viven en maldad, sus pecados podrán ser perdonados. Pero para eso necesitamos tener compasión, darnos cuenta de ese vacío espiritual que hay en la humanidad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ser indiferentes a todo ello? ¿Vamos a ser indiferentes al dolor, al sufrimiento que hay causado por el pecado? ¿O vamos a actuar? Vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a actuar.
dándoles lo que necesitan, ayudándoles en sus necesidades espirituales. Decíamos y leíamos, ¿verdad? También al principio, que Jesús, cuando vio aquella multitud, le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Rogad al Padre para que envíe más obreros a su mies. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Padre para que envíe más obreros. ¿Quiénes serán esos obreros? ¿Nosotros? Tal vez nosotros somos, pudiéramos decir, la respuesta a aquel ruego, ¿verdad? Ruega al Padre, rogad al Padre para que envíe más obreros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sí, vamos a rogar que envíe otros obreros, pero ¿y nosotros? Tal vez somos nosotros aquellos obreros. Somos nosotros aquellas personas que tenemos que salir a los campos y llevar la salvación, llevar el mensaje de salvación, aliviando las necesidades de las personas, ayudándoles, llenando, como decíamos, ese vacío espiritual que hay en la gente. Pero eso lo podremos hacer si sentimos compasión, si sentimos la necesidad que hay en la humanidad y sentimos ese deseo de poder ayudar, de ayudar a otros a que salgan de aquella forma de vida, sin una guía, sin un pastor que los lleve por el camino correcto. Entonces, hermanos, es la reflexión, ¿verdad? El ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, de sentir compasión por los demás y trabajar, ayudar a que las personas puedan estar mejor, decimos, espiritualmente principalmente, ¿verdad? Que es el trabajo que se nos ha encargado. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Alexis para continuar con este culto. Paso a vosotros.